Bueno muchachos, vamos a experimentar con los capacitores desde Tinkercad. Esto es muy bueno, podemos con Tinkercad jugar sin que nada se nos queme, experimentar con diferentes elementos, con toda la seguridad del mundo. Entonces vamos a empezar a utilizar, le decimos aquí en todos, ¿no? Para poder ver todos los elementos y vamos a coger un capacitor. Vea, hay dos tipos de capacitores, un condensador así que parece una lenteja y uno que parece un cilindrito. Vamos a coger inicialmente un condensador que parece una lenteja. Este condensador no es polarizado, este sí es polarizado. Más adelante les explicaré qué es eso. Vamos a coger una resistencia y también tomemos prestado una bombillita y unas pilas. Vamos a decirle a estas pilas que vamos a utilizar dos baterías y digámosle que tenga un switch integrado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos a girar el capacitor y vamos a decirle que nos va a hacer un capacitor de A. Nosotros podemos decir que sea de 100 faradios, ¿sí? O de 1 faradio. Realmente esta magnitud es muy grande. Entonces ustedes si tienen 1 metro, lo pueden partir en 1000 pedacitos, 1 metro, ¿cierto? Entonces cada pedacito es 1 milímetro. Bueno, en el caso de los faradios, podemos coger milifaradios, o sea, un pedacito, una milésima parte de 1 faradio. Pero vamos a decirle que sean 2 pedacitos, 2 milifaradios. O sea, de 1 faradio completo vamos a coger solamente 2 milésimas, o sea, 2 cantidades muy pequeñitas, ¿cierto? Y vamos a coger esta resistencia, digámosle que sea de 2 kiloohmios. Vamos a ver qué pasa si son 2 kiloohmios. Girémosla. Giremos la resistencia y hagamos la conexión en serie de estos 3 elementos que acabamos de tomar prestados. Vamos que esto sea amarillo y aquí también que sea amarillo. ¿Sí? De aquí a aquí debería ser un cable negro porque va a la tierra de la batería, a la masa. Y de aquí a aquí debería ser un cable rojo porque es la salida de 5 voltios o de 3 voltios. Hasta ahí hemos hecho un circuito relativamente sencillo. Simplemente colocamos 3 elementos en serie, es decir, la bombilla, la resistencia y un condensador o capacitor. Entonces, vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos la simulación. No, pero voy a intentar predecir qué va a pasar. Listo. La batería va a empezar a empujar carga eléctrica por el cablecito rojo. Esta carga eléctrica va a pasar por la bombilla, saldrá de la bombilla, es decir, va a hacer que la bombilla alumbre. Luego pasará por la resistencia y entrará al capacitor. Esta carga eléctrica se irá almacenando en el capacitor. O sea, aquí se va a alcanzar carga en la parte de arriba del capacitor, se va a almacenar carga positiva y en la parte de abajo del capacitor se va a almacenar carga negativa. El capacitor se va a ir cargando lentamente y a medida que este se va cargando, la corriente cada vez será menor circulando por el circuito. Para la batería cada vez será más difícil mover carga eléctrica. El capacitor terminará cargado y finalmente tendrá el mismo voltaje en los extremos que tiene la batería. En este punto ya no será posible la circulación de carga eléctrica por el circuito. Vean muchachos, van 19 segundos aquí en la simulación. 21, 22. Y mire lo que pasó. La bombilla extendió inicialmente un poquito,
y luego poco a poco se fue apagando. Podríamos hacer otra cosa. Cuando yo apago la simulación, es como si todo se reiniciara, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a reiniciar la simulación, pero en este caso vamos a poner un medidor de corriente, de amperaje. Y vamos a coger esta línea roja y pasémosla para acá, ¿sí? Y la salida del medidor de corriente, llevémoslo aquí. Es decir, colocamos el medidor de corriente para que contara la cantidad de carga eléctrica que está pasando cada segundo. Vamos a ver nuevamente el circuito, reiniciemos la simulación y verifiquemos qué sucede. Bueno, aquí podemos ver que nos demoramos más o menos 21 segundos, 23 segundos por ahí, en el que la corriente arrancó en unos cuantos miliamperios y fue disminuyendo hasta ser 0 amperios. ¿Sí? Es decir, fue disminuyendo lentamente la corriente hasta llegar a 0. Si yo apago el switch, de todas maneras siguen siendo 0 amperios. Y si lo vuelvo a encender, siguen siendo 0 amperios. ¿Por qué? Por lo que el fenómeno que les estoy contando. El capacitor se fue cargando lentamente hasta que ya genera en sus extremos, termina generando la misma energía que la fuente. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a duplicar la fuente de voltaje. Voy a decirle control copy, control V y me voy a ir para acá, pero le voy a decir que midamos voltaje. En lugar de decirle que midamos corriente, midamos voltaje. Y verifiquemos el voltaje que hay en los extremos del condensador o capacitor para ver qué está pasando en el capacitor. Reiniciemos la simulación. Ya sabemos que la corriente está disminuyendo y miren lo que está pasando en el voltaje en el capacitor. Está aumentando lentamente, lentamente, hasta alcanzar el valor de 3 voltios que tiene la batería. Vea, al final es difícil, pero lo logra. Alcanzará a tener prácticamente 3 voltios. Le quedó faltando, vea, llegamos a los 3 voltios en más o menos 25 segundos. ¿Ok? Entonces, una vez el capacitor tiene el mismo voltaje, porque acumuló cargas opuestas en los extremos, queda como si fuera una pequeña batería cargada con 3 voltios, el voltaje de la fuente. ¿Sí? Y como tenemos dos fuentes de 3 voltios, una representada por el capacitor y otra por las baterías, pues esas dos fuentes, al tener el mismo voltaje, pues no hay una diferencia de voltaje que haga circular corriente en un sentido o en el otro. Bueno, chicos, por ahora detengámonos un momento.